Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista Reconciliación de Arecibo. Ahora reuniéndonos a través de la plataforma digital Zoom, aquí en esta tarde para celebrar un culto de adoración y alabanza al Señor y también de estudio bíblico. Así que en esta tarde reciban un saludo cordial, una bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos cuida, nos protege y nos sostiene en esta noche para alabar y glorificar su nombre. Cantamos, alabamos al Señor a través de nuestro devocional y después continuamos con nuestra escuela bíblica. Que Dios les continúe bendiciendo. Celestial, te alabamos y te glorificamos. En este momento, un grupo de tus hijos se reúne para aprender cada día más de tu palabra y que esta palabra haga eco en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú has estado con nosotros y con toda nuestra familia. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Como hoy es estudio bíblico, pues todo va a estar basado en lo que es la Biblia. Así que vamos a escuchar el cántico Grato es contar la historia. Esto es un himno sumamente antiguo y cuando lo encontré, pues me trajo muchos recuerdos de cuando yo comencé en el Evangelio. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo Cristo en la cruz murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha infunde más amor, y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la
soy de su amor. A Blanquita, por favor, que tenga una oración por sabiduría. Vamos a tener un estudio bíblico y que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones para que su palabra llegue a cada uno de nosotros. Santo, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de como hermano. Y permite, Señor, que podamos muy prontamente verlo por aquellos que, como me decía Luis hoy, necesitan sentir de nuevo el estar juntos y escuchar tu palabra. En estos momentos, dando la sabiduría, la dirección, Señor, y la inteligencia para que esa palabra que se va a traer hoy podamos nosotros internalizarla, entenderla y poder compartir con aquellos que también la necesitan. Gracias, Señor, porque tú, para ti no hay coincidencia. Tú todo lo haces bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. La palabra de Dios está ahora en Hebreos 4, versículo 2. Y dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es palabra de Dios. Y vamos a escuchar algo que encontré que me gustó muchísimo sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios. A veces lo hacemos bien automáticamente, pero es importante que pongamos toda nuestra intención y nuestro corazón cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Cuán hermosas y cuán poderosas son tus palabras, oh Dios. Cuán grande es nuestra necesidad de que penetren en nuestras almas como preciosa semilla que lleva el gran sembrador. Hoy aprenderemos acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión haremos el siguiente ejercicio. Dejaremos que la Biblia misma nos enseñe acerca de la importancia de estudiarla. En San Juan capítulo 5 versículo 39, el Señor Jesús dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy claro el consejo del Señor en esta porción de la palabra. Él dijo claramente: escudriñad las Escrituras. Y escudriñad las Escrituras no es otra cosa que estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella, cavar hondamente para encontrar sus grandes tesoros. Debemos estudiar la Biblia con toda diligencia y profundizar en cada pasaje cuanto nos sea posible. Debemos comparar unas porciones con otras y no solamente ver lo que nos enseña, sino también cumplir con lo que nos manda. Quienes realmente desean hallar a Cristo han de escudriñar las Escrituras, lo que requiere diligencia en buscar y hallar. El Salmo 1, versículos 2 y 3 enseñan acerca del poder y la gran bendición de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. El estudiar la palabra de Dios se debe convertir en nuestro deleite. Cuando meditamos y nos deleitamos en la palabra de Dios, comenzamos a pensar en lo que Dios está tratando de decirme. Dios nos indicará su voluntad y nos revelará sus caminos a través del estudio de su palabra. La gracia y los favores de Dios son nuestro sustento diario, así como para un árbol lo son las corrientes de aguas. La gracia y el poder de su palabra nos mantienen siempre siendo fructíferos y terminan provocando que nuestra vida sea una vida aprobada por Dios. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos enseña
que la manera más simple y precisa de prosperar y de que todo lo que hagamos nos salga bien es guardando y haciendo conforme Dios nos indique en su palabra. A medida que estudiamos la palabra de Dios y permanecemos en ella, Dios ordenará todas las cosas que sucedan en nuestra vida para bien. Dios nos permitirá caminar por el éxito divino, aunque en ocasiones ser exitoso delante de Dios no resulte ser exitoso delante de los hombres. Y concluimos con un versículo muy hermoso que lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Escucha bien lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay mejor manera de aprovechar el tiempo que dedicarlo al estudio de la palabra de Dios. No hay mejor manera para crecer espiritualmente que estudiando la palabra de Dios. Si la estudiamos con un corazón humilde y sencillo, siempre Dios nos hablará, siempre Dios nos indicará su voluntad a través de ella, y siempre el Espíritu Santo se comprometerá para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y cuando también yo era muy joven, los niños cantaban en la iglesia, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Posiblemente, pues, muchos lo recuerdan. Así que vamos entonces a entonar el himno Santa Biblia para mí. Y con ese cántico, donde se alaba el mensaje que trae la Biblia, no se alaba la Biblia, sino el mensaje de salvación y la historia de Jesús, con nuestros corazones abiertos para recibir toda la enseñanza que la palabra nos tiene. Dejo entonces a nuestro pastor con el estudio bíblico. Buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 21, los versículos 12 y 13. En lo que aparece la lectura, linqué un poquito la secuencia de lo que era lo que habíamos preparado, pero me parecía algo necesario que habláramos sobre lo que el Señor puso en mi corazón. Lo bueno es que siempre podemos retomar
los estudios de una forma u otra, donde lo dejamos y siempre seguimos aprendiendo. La palabra del Señor lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora nos podemos estudiarla con diligencia, Señor, y con responsabilidad. Bendice cada uno de nosotros y nosotras que venimos delante de ti para compartir el pan de la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando el pastor Collazo hace unas semanas atrás hablaba, estaba haciendo el estudio bíblico, dejó una frase que me maravilló, diciendo: Jesús no era ningún burócrata. Y cuando Collazo dijo eso, me levantó a mí una inquietud violenta, porque si Jesús no es un burócrata, quiere decir que Jesús estaba en contra de lo que se estaba enseñando. Y la realidad es que muchos de nosotros a veces pensamos que lo que Jesús estaba en contra era de lo que estaba fuera del templo, y lo que Jesús estaba indignado, y no era burócrata, era lo que estaba ocurriendo dentro del templo. Esta narración que vemos en el libro de Mateo, a mí me parece, utilizando, y nuevamente me refiero a Collazo, utilizando el elemento de la sospecha, que una lectura o un evento bien significativo cuando los 4 evangelistas deciden narrarla o deciden mostrarla. Esta lectura se encuentra en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Así que debe levantar en nosotros una sospecha grande como lectores, como estudiosos de la palabra, personas que nos acercamos a ella, y decir: ¿qué quería decir cada uno de estos evangelistas y a la comunidad a que se refería cuando una lectura como esta es tan importante para que fuera narrada por los 4 evangelistas? Y es posible que algunos de otros evangelios que no se hayan escrito en la Biblia, algunas narraciones que no estén escritas en la Biblia o que no entraron en los cánones, posiblemente también lo estén narrando. Pero es curioso, y tomo el libro de Mateo, porque Mateo, cuando escribe una comunidad que está empezando en el cristianismo y que es de base judía. Y la narración viene después de la entrada de Jesús a Jerusalén, esa entrada triunfal, majestuosa. Y si dijéramos que tuviera algún orden cronológico, yo pienso que el escritor lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito con el interés de decirle a la gente: mira, a pesar de que todos estaban alabando al que venía en nombre de Jerusalén, y oye, y el pastor Collazo nos predicó el año pasado, Semana Santa, sobre eso. Esta gente clamaba un reclamo de justicia. Cuando le decían a Jesús aleluya, lo que decía era: necesitamos que vengas a hacer justicia por nosotros. Así que estaban celebrando. Vamos a asumir que tuvieron orden cronológico, y ahora el narrador dice: pues mira, aquí cabe esta narración donde Jesús ahora entra al templo, después de haber entrado por Jerusalén, y yo voy al templo a santificar, y se encuentra con en el templo. Hay sendo fiestón. Como diría Lalita, no hay mística, Lalita, en ese púlpito, en ese templo. Ahí se acabó la mística totalmente, Lalita. Collazo, lo siento, pero en ese templo se acabó la mística. Y ahora, para aquellas personas que están conmigo aquí, que son del área de la salud mental, ¿no? Lalita, Collazo, Kelly, tú también tienes área de salud mental, y la pastora Kenley. Ahora viene Jesús, y mucha gente narra esto como la purificación del templo. Queremos suavizar este evento de Jesús con la purificación del templo. Yo me atrevo a decir que me voy por la línea de Collazo, sin haberlo escuchado hablar. Collazo, espero que usted abunde sobre esto ya mismo. Jesús entró al templo y estaba indignado y tenía coraje. Dejémonos de boberías y paños tibios de que Jesús entró y quería santificar el templo. Jesús, cuando entró,
en esa primera línea, esa primera parte de este versículo que estudiamos hoy, Jesús entró y tenía coraje. Un buen puertorriqueño le hubiera dicho: Jesús, si te cortan hoy, no botas sangre. Si le tomaban la presión, la tenía que tener sobre 190, llegando a los 200, 100. Y es que había indignación en Jesús, porque lo que era la casa que habían hecho los judíos, lo que se entendía que debía ser un centro de adoración al Dios Todopoderoso, ahora se había convertido en un lugar donde se iba a vender y a comprar y a traquetear con la indulgencia. Sí, mis amados hermanos, en los tiempos cuando empezaron la cristiandad, se hablaba de la compra de indulgencia para construir el Vaticano. Ahora se habla de compra y venta de indulgencia, porque cuando usted iba al templo a comprar una paloma o a comprar un animal que le diera, era para sacrificarlo, para comprar el perdón de sus pecados. Así que ahora todo el mundo llegaba al templo y en vez de traer ese animal de la cría o de los de yo venía y traerlo conmigo, ahora yo lo compraba en el templo. Ahora yo me hacía partícipe de un evento donde no había ningún sacrificio. No había ningún sacrificio de parte de la persona que llegaba al templo. En vez de, usted imagínese, ¿usted se acuerda? Yo no sé si, bueno, yo me acuerdo. A mí, cuando a veces íbamos para la playa, para no comprar mucho en la calle, íbamos con el caldero en el carro. Y eso hacía un bulto. Eso hacía un bulto y había que pasar un trabajo violento para llevar el caldero del parking hasta la orilla de la playa, para prender carbón, para mantenerlo calientito, para después uno comérselo. Pues, ahora no llevamos el caldero, ahora compramos el pincho, el bacalaíto, la alcapurria. Pues miren, ese mismo dibujo, esa misma imagen, transfórmela ahora en ese evento donde debíamos hacer algún sacrificio para llevar al templo y que un animal fuera sacrificado como chivo expiatorio para el perdón de mis pecados, pero yo no pasaba ningún trabajo. Si en el templo lo va a ver, en el templo yo voy a encontrar algo allí. Pues miren, no cumplía ningún proceso de expiación el que yo comprara nada en el templo. Y Jesús se indigna por lo que está sucediendo. Jesús se molesta y le da coraje. Y el acto de purificación yo creo que viene cuando Jesús entonces le explica a todo el mundo, y es un acto quizás de humildad de Jesús cuando le dice que mi casa es casa de oración al Dios de Todopoderoso. Es la casa donde venimos a orar y a alabar al Dios. Para mí ese es quizás el momento donde Jesús muestra la purificación del templo, dejando a un lado entonces su coraje y su indignación. Yo creo que la indignación de Jesús también a veces usted y yo deberíamos tener un poco de ella en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta semana que pasó, se narra la historia de George Floyd, donde cruelmente fue sumergido por fuerza, y no solamente se fue sumergido a la fuerza, sino que también fue asfixiado, matado. Y a usted y a mí como cristianos nos debe dar coraje e indignación de que algo así suceda en pleno siglo XXI, cuando hablamos de igualdad social, cuando hablamos de igualdad racial, cuando hablamos de igualdad de género. Pero esto no fue lo que sucedió en lo que todo el mundo llama o conoce la nación más poderosa. Pero si el evento todavía es catastrófico, yo creo que más catastrófico es cuando el necio presidente de la nación americana, y perdónenme los que viven en la nación americana, pero es que no le cabe otro nombre, sale a defender lo ocurrido y dice que va a levantar lo que podríamos llamar un evento de una guerra civil en caso de que sigan las contiendas en la nación americana. En vez de buscar hacer la paz y acercarnos a la Biblia y a Dios como él fue en el shooting y decir, mis amados hermanos, lamento lo ocurrido, pero pido un poco de respeto y vamos a buscar la justicia del Dios verdadero
que nos lleve en estos momentos. Y lo que hace es levantarse para alarmar a la humanidad, a la nación americana, y no solamente a la nación americana, al mismo Puerto Rico, donde levantó indignación, y en muchos lugares del mundo donde también levantó indignación por lo ocurrido. Yo creo que como cristianos, Jesucristo nos enseñó en esta lectura de la purificación del templo, como algunos le llaman, a que la indignación no es un acto de pecado. El coraje es un sentimiento humano hacia la injusticia que ocurre y la opresión. El más fuerte quiere oprimir al más débil. Y en muchas ocasiones también nosotros quizás pudiéramos vandalizarnos hacia el lado del opresor cuando hacemos silencio y callamos y no declaramos con sabiduría la opresión. Estoy de acuerdo si usted me dice, pastor, yo no estoy en Puerto Rico, yo no puedo ir a protestar, o no estoy en Washington, o no puedo ir a protestar, o no estoy en el área. O pastor, yo no creo en esa protesta, en ese método de protesta. Pero si mi método de protesta no está de acuerdo con lo que se está haciendo en una nación, un país, o en algún lugar en particular, el hacer silencio nos hace cómplices de la opresión. El no vertir una opinión contundente, dejándole saber que tenemos un punto de vista basado en escritura, basado en el amor de Dios, nos hace cómplices y partícipes de la injusticia, nos hace cómplices y partícipes del crimen, nos hace cómplices y partícipes de la compra y venta de palomas en el templo. Creo que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a declarar el evangelio de Dios con astucia, con gallardía y en ocasiones con coraje. Jesús no tuvo miedo de levantarse y tirar. Nadie dice amén. No veo ni los labios moverse con el amén. Pero Jesús no cogió miedo en ese momento. Dejó la burocracia, como diría Collazo, y tiró todo lo que había en el templo. Jesús pudo haberse sentado con los sacerdotes y haberle dicho, bueno, pero vamos a hacer un acuerdo. Yo necesito algo para mi ministerio entonces de lo que están recogiendo. Pudo haberlo hecho. Jesús quizás pudo haber tratado de entrar en una negociación. Aquí en la escalinata del templo no, pero 2 cuadras más abajo sí, y hablamos de mi parte. Pero Jesús sintió indignación. Pablo Freire en la famosa pedagogía del oprimido también habla sobre un proceso similar, ¿no? Donde el opresor se queja de todo lo que sucede en su contra, pero advierte al opresor que cuando salga de la opresión podría convertirse él en un opresor. Así que también es una exhortación de Jesús a que no nos convirtamos en un opresor luego que salgamos de ser oprimidos. Que si tuvimos la oportunidad de salir de esa opresión, no miremos atrás y nos convirtamos ahora en la parte opresora, en aquella parte del juego que se dedica a oprimir, a chantajear, a callar, a menoscabar y mucho más quizás a quitarle los derechos a los hermanos y hermanas. Pastor, yo no le quito los derechos a nadie. Pastor, yo no hago... Tenemos que hacer una introspección muy personal, cada uno de nosotros y nosotras en nuestras vidas. Y ver que nuestros actos vayan conforme a la voluntad de Dios. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero debemos procurar y debemos entrar en cada una de nuestras vidas velando a qué Dios quiere que hagamos. ¿Cómo quiere que lo hagamos? No, yo no puedo hablar porque si hablo mucho, pues puedo perder mi trabajo. Si digo esto, puedo ir en contra del sistema y si voy en contra del sistema, pierdo. Si lleno la planilla o si lleno el documento que me pide, asume como debe ser, quizás no logro, no me dan la tarjetita de la reforma.
Todos esos eventos son parte de nuestra vida como cristianos y que tenemos que decir. Yo sé que el sistema está mal distribuido. Yo no estoy diciendo, excusando al sistema. Yo sé que el sistema tiene unas deficiencias violentas. Pero aún así, cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de llevar un mensaje sólido, de esperanza y de ánimo a través de la palabra. La palabra nos reta. Lo que Jesús nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros es: ¿de qué lado de la historia tú quieres estar? ¿De qué lado de la historia tú quieres estar? ¿Una parte opresora o una parte oprimida? ¿Quieres hacerte solidario con aquel? Fue curioso que habían 4 policías, solamente que puso la rodilla. Yo entiendo que los fiscales se les fue el avión y debieron haberlo hecho desde el primer momento. Los 4 arrestados y vámonos para adentro. No había que esperar a nada. Si te haces cómplice cuando no paraste el evento. Aquellos que sepan más de leyes que yo me lo pueden decir. Así que, mis amados hermanos, yo como pastor tengo total indignación por lo ocurrido con este ciudadano George Floyd. Yo no sé si se merecía o no se merecía haber sido detenido. No estoy juzgando si hizo algo bien o algo mal. Lo que estoy juzgando es que nadie merece ser asesinado, aun cuando haya cometido algún delito. Pero si fue un error eso, más grave es el error que cometió el presidente de la nación americana, el señor Donald Trump, al emitir un juicio de esa magnitud y alertar a la gente a que nos iríamos a la guerra. Yo creo que fue un mensaje total de opresión. Y usted y yo como cristianos deberíamos levantar nuestra voz de protesta en contra de esos mensajes opresores, en contra de todo aquello que pretende separarnos de la voluntad de Dios. No estoy hablando de ideología política, estoy hablando del mensaje. De eso es a lo que me refiero. Yo creo que Jesús fue claro en esta parte del Evangelio y el coraje está plasmado en esas palabras. Jesús le dio ira, le dio coraje. A usted y a mí nos debe dar coraje eventos como este en la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Yo les invito a reflexionar sobre este pasaje y que adentremos, como bien decía el pasaje, ese video que encontró ahorita, cuando estudiemos la palabra, cómo la palabra me habla a mí y el evento que está ocurriendo. ¿Qué hay en el texto y qué hay detrás del texto para también poder seguir adelante? Así que, mis amados hermanos, les invito a que analicemos esta palabra y toda la Biblia en base también a cada uno de nuestros días. Así que, mis amados hermanos, si hay alguien que quiera comentar también sobre esto, Pastor Collazo, usted también está bienvenido. Yo sé que le gusta a Kenley. Adelante también. Ustedes no lo sabían, pero eso es el texto que vamos a usar el domingo en la predicación. Y me reí muchísimo porque ha sido, ¿verdad?, toda esta experiencia indignante, pero parte de la predicación del domingo es porque ese texto se utilizó en estos días. Un grupo de pastores acá lo utilizaron para justificar el vandalismo, lo que está pasando, ¿verdad? No sé si supieron, pues las tiendas que han vandalizado y demás. Y utilizaron el texto y lo sacaron fuera de contexto. Amén. Mis amados, estoy tan indignada con eso, estoy bien indignada con eso. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo vamos a sacar la palabra fuera de contexto? ¿Cómo vamos a decir? O sea, nosotros tenemos ejemplos de toda la historia cristiana, de toda la historia del mundo, cómo hemos luchado unas guerras, pero también hemos tenido ejemplos de personas que han luchado unas guerras como en paz, unas guerras que han logrado victoria, ¿sí o no, mis amados? ¿Y cómo vamos a traer, verdad? Miren, de verdad, yo me indigné muchísimo y parte de lo que vamos a compartir, no quiero decir nada más, lo vamos a compartir el próximo domingo. Gracias, pastora, por eso. Y estoy de acuerdo con ella. Yo no justifico el vandalismo con este texto. Adelante, Pastor Collazo. Sí, yo primero, gracias, Edwin, por compartir el texto y reflexionar sobre él. 2 o 3 cosas. Una,
respondiendo a las inquietudes de ustedes sobre, primero, que dice Kenley, lo que menciona y lo que mucha gente, el problema con las revueltas y demás. Voy a enviar a Lalita un extracto de un escrito de Martin Luther King de los años finales de los 60 sobre eso, que lo compartí, si gustan verlo en mi página de Facebook, lo compartí, la reflexión que hace Martin Luther King sobre precisamente eso, los asuntos, ese tipo de reacción. Y es una reflexión que hace Martin Luther King que a nosotros nos puede ayudar mucho a tener a comprender ese evento, ¿verdad? Lo segundo que quería comentar es que pensando, nosotros estamos en medio de una pandemia y la pandemia, su amenaza más directa es a la vida. Y eso me hace acordar un escrito que salió hace varias décadas atrás, cuando la guerra entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. En una ocasión, alguien escribió en una pared: habrá una vida antes de la muerte. Y la pandemia nos plantea, pues, la vida, ¿verdad? La amenaza de la muerte. La pregunta que nos corresponde hacer es, ¿vivir para qué? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Cuál es el mundo en que estamos viviendo, verdad? Para darles un dato que le va a sorprender a ustedes, a mí me sorprendió. También está en mi página de Facebook y está en la página del Concilio del Ministro Bautista y en otras páginas que he reaccionado. No sé si ustedes tienen que haber hablado del linchamiento, porque lo que pasó a George Floyd fue un linchamiento. Y les insto a leer y a buscar sobre la historia del linchamiento en los Estados Unidos. Si ustedes analizan la afiliación religiosa de los miembros del Congreso de Estados Unidos, probablemente se van a dar cuenta que el 99%, si no el 100% de todos esos miembros del Congreso van a la iglesia usualmente histórica, protestante o católica. Es decir, que todos son prácticamente cristianos. Ahora es que hay algunos musulmanes y hay algunos de otras, pero la mayoría abrumadora es cristiana. Y escuchen esto. No lograron, y todavía no es final, no lograron, en 100 años no han logrado aprobar, ese Congreso cristiano no ha logrado aprobar una ley que declare que el linchamiento es un delito. ¿Me explico? No han logrado en 100 años, en un siglo, no han logrado esos miembros del Congreso, miembros de iglesias cristianas, una ley que diga linchar a alguien es un delito, es un crimen. Yo me pregunto si en esa sociedad los líderes no tienen la capacidad moral y espiritual de decir que linchar a alguien no es un delito. Imagínese usted. Imagínese usted. Ustedes imagínense cómo está la salud ética espiritual de esa sociedad. Porque lo que ocurrió a Floyd viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y fíjense que son las comunidades y las culturas identificadas con el cristianismo las que han practicado históricamente la esclavitud, el linchamiento y el racismo. Esa pregunta tenemos que hacernos nosotros los cristianos.
No podemos lavarnos la cara. Y qué interesante ese texto que trae el pastor, porque Jesús, yo dije que no un burócrata y no un burócrata, muy bien por lo que ha dicho el pastor, es que también le dijo a los líderes de la nación hebrea, ustedes son ustedes son unos bandidos, ustedes son unos pillos, ustedes son unos ladrones, ustedes son unos opresores, ustedes son, y se lo dijo en su templo, porque el templo, es bueno que sepamos, en ese templo había un banco. Y el banco era administrado por el sumo sacerdote y sus ayudantes. Y obviamente esa fiesta de expiación no era una fiesta de expiación, era una fiesta económica, financiera, era una fiesta para explotar y adular al pueblo con la idea del pecado. Así que eso será algo también que tendremos que repensar de qué estamos hablando cuando hablamos de pecado, hasta dónde el pecado ha sido utilizado para explotar a los pueblos y para sobornar espiritual y moralmente a la gente, y no hemos querido decir lo que es pecado. Verdaderamente a qué Cristo llamaría pecado, porque Cristo estaba diciendo que el pecado allí era ese negocio, esa manipulación de los eventos y los criterios espirituales para puro utilidad económica o social o cultural. Así que he escrito varias cosas en Facebook, en diferentes sitios. Estoy por escribir un artículo. Estoy dejando que me pase un poco la indignación para poder escribirlo. Para no ser muy ofensivo, aunque yo creo, les invito a ver finalmente, no dejen de verlo, búsquenlo, busquen el culto memorial a George Floyd hoy en CBS o en cualquier otro medio. Ese culto dura 1.5 horas. Hay que escuchar ese culto, hay que escuchar lo que dijo el reverendo Al Sharpton, hay que escuchar lo que dijo el abogado de la familia Floyd, pero realmente mi planteamiento en este momento es que todo esto ya acabó con la paciencia, ya no es hora de tener paciencia. Y los que digan, están hurtando las tiendas Macy's y demás, bueno, suena un poco duro, pero la reacción, toda opresión genera reacciones radicales. Más allá de la prudencia, y uno tiene que entender eso, ¿verdad? Algunas veces a las sociedades, a las culturas, a la iglesia como institución, le tiene que pasar como el ave fénix. Tienen que quemarse para poder nacer de nuevo. No hay resurrección sin crucifixión. Y eso quizás le falta a esa sociedad estadounidense y a buena parte de las culturas europeas prepotentes, racistas y elitistas que son. Y todo eso bajo el manto de la fe cristiana manipulada culturalmente. Podría decir más, y es que esto me rompe la cabeza, pero mi respeto sobre todo, Kenley, a ti y a tu raza. Termino con esto. La primera vez que fui a Estados Unidos, así como pastor, llegué a la ciudad de Nueva York y estaba con mi primera familia. Y yo digo que por mí hay mucho de negro, más que de blanco europeo. Yo creo que en mi sangre hay mucho de negro. Porque no sé mire que había iglesias hispanas en Nueva York. Y mire que había iglesias blancas, hispanas, latinas. Pero yo
me atrajo tanto. Yo quiero ir a esa iglesia que está frente al apartamento donde vivía mi primo, porque esa iglesia que yo quiero ir, que es una iglesia de afroamericanos metodistas. Y allí fui a esa iglesia y nunca olvido esa experiencia con esa congregación negra. Así que Black is Beautiful y el evangelio nos desafía. Y el que no quiera cargar la cruz no puede estar en esto. Creo que el acto de indignación de Jesús y que podemos ahora escenificar a través de este acto cruel que vivió la nación americana. Pero no debemos olvidar, como bien dijo el pastor Collazo, que a través de la historia han habido cientos y cientos de actos que deben causar indignación en cada uno de nosotros y nosotras. Y con esto que quiero terminar, porque como bien dijo Collazo sobre el COVID, la nueva realidad no es solamente por el COVID, hay otros elementos de juicio externos que también aportan a esa nueva realidad. Pues igual me parece que la indignación, hay otros factores también adicionales que uno debería repensar y tomar, como por ejemplo, la indignación que deberíamos sentir como pueblo cuando un gobierno se aprovechó en el huracán María, dejando suministros perdidos, extraviados y medicamentos, habiendo necesidad. Debe causarnos indignación como pueblo. Que en pleno área de temblores, donde la gente está sin camas, sin techos, hay catres escondidos en almacenes y nadie los quiere sacar. El agua estaba vencida. Olvídate del agua. Si el agua estaba vencida, que se pierda. Saca lo que sirve y entreguémoslo para el bienestar del pueblo. Y así sucesivamente deberíamos tener indignación por cada acto de injusticia que se levante. Sobre la trata de niños. Hay trata de niños en el siglo XXI en Puerto Rico y en Estados Unidos. Niños que son vendidos y abusados sexualmente por sus padres, por sus abuelos. Eso debe causar indignación ante la nación, ante nosotros como iglesia. Y no podemos taparnos los ojos, tapar la boca y debemos ser portavoces de ese crimen. Así que estos actos de indignación que hoy estamos declarando como el asesinato de George Floyd, y a eso es lo que refería, que hagamos un análisis de nuestra vida, una introspección de nuestro y ver cómo Jesús, como bien dijo Collazo, no hizo negocio y le dijo hipócrita a toda esa gente del templo. Así mismito deberíamos ser valientes. Está en la Biblia. Está en la Biblia. No es herir, es pelear por el derecho de fe y humanidad que nos enseñó Jesús. Mis amados hermanos, tenemos un gran reto como cristianos. Yo creo que todo esto ha venido a caer en un evento de una gran tormenta perfecta. Primero una pandemia donde nos encierra en nuestros hogares, luego un acto de linchamiento, como bien dijo el pastor Collazo. Y ahora, ante tales efectos, luchamos contra un gobierno que nos quiere oprimir, que nos quiere mantener a un lado, nos quiere sostener quietecitos, como hacían los hebreos en el templo. Véndele esa palomita, recobramos y los mantenemos calladitos. Así que nosotros como cristianos estamos llamados a ser como Jesús. Levantemos esas mesas. Miren, yo no le estoy diciendo que levantemos una revuelta. Estoy diciendo que levantemos las mesas y las tiremos cuando hay injusticias por las cuales pelear. Yo no estoy diciendo que levantemos una guerra por levantarla. Estoy diciendo que levantemos una guerra cuando tenemos que declarar en defensa de los niños que no tienen voz y son sacrificados. Y son emancillados. Son vendidos por órganos. O sea, van a ser asesinados para tener órganos de ellos para que otras personas sanen. No es que murieron. Y eso nos debe causar indignación. Mis amados hermanos, yo me hago eco de las palabras del pastor Collazo. Yo también he estado preparando unos bosquejos, pero ha sido tanta la indignación que no he podido ni siquiera ni grabarlo para ponerlo en ningún lugar, porque realmente creo que me hago eco de las palabras del pastor Collazo. Pasan de la indignación al coraje
al coraje desmesurado y podría ser una falta de respeto. Y a eso nos hemos sido llamados como pastores. La indignación está. Me hago solidaria también con las palabras de la pastora Kemley. Seguimos luchando juntos. Nos agarramos de la mano como iglesia, como pueblo de Cristo, para caminar hacia adelante, llevando esperanza a toda la humanidad. Amén. Creo que ha sido una noche bien fructífera, donde la realidad pues nos toca bien de cerca. Nos toca en lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestra alma. Ahorita voy a comentar que cuando yo escucho y veo todo esto me parece una olla de presión. La olla de presión usted la pone, la tapa, la sella y al principio no pasa nada. Pero cuando no tiene por dónde botar la presión, rompe y explota. Y esta es una situación que se viene acumulando de años y años y años muy solapadamente. Pero cuando vemos a la estadística del desempleo, de los más pobres, de los que tienen menos ingresos, siempre es la misma gente. Siempre es la gente que no se le da la oportunidad de salir adelante. Cuando pasan estas cosas, claro, hay que separar los que se aprovechan de la situación, que son los menos, pero hacen más ruido. Mami siempre se ríe conmigo porque yo digo que los buenos somos más, pero los que no son tan buenos hacen tanto ruido que parece que son muchos más que los buenos. Pero la realidad no es esa. Son los que se infiltran también, los que buscan crear la discordia y entonces pagan justo por pecadores. Porque hay muchas manifestaciones que hasta los policías se han unido a ellos, que han orado junto con los policías. Y uno dice, aquí todavía hay esperanza. Hay esperanza para seguir adelante. Hay esperanza para un mundo mejor. Pero hay de aquel, yo mandé un papelito hoy que decía que tenemos dificultades, pero hay de aquel que hace que las tengamos y pone el Señor metiendo el pie para que se caiga. Y ese realmente es el que pone el pie para que nos caigamos, para que generalicemos, para que pensemos que todo el mundo es igual, pero no todo el mundo es igual. Hay grandes corazones que están luchando, hay grandes corazones que están dispuestos a dar su vida para que esto pueda salir en una forma positiva, que su muerte no haya sido en vano. Pero hoy miramos la de él, pero miremos hacia atrás, ¿cuántas muertes han habido? ¿Cuántas muertes? En las noticias de antes de ayer dieron otro caso y fue en Florida, que un policía hizo exactamente lo mismo. Y lo grabaron poniéndole el pie, la rodilla en el cuello de otro. Suerte que intervinieron y no murió. Pero nos indigna. Como cristianos nos indigna. Porque ¿qué importa el color de la piel? Si cuando tenemos una transfusión de sangre por una necesidad, preguntamos si son negros o son blancos. Si necesitamos un órgano, le preguntamos, ay no, porque si es de ese color, yo no lo quiero. ¿Verdad que no? Porque los corazones son iguales. La sangre es igual. Lo que tenemos es que tener a Dios en nuestro corazón. Indignarnos, protestar, hablar, escribir, compartir. Porque solamente el amor de Dios nos puede hacer mejores personas. Y nunca permitir ni siquiera que esta olla de presión se le ponga la tapa, sino que todos estemos juntos y podamos vivir en paz. Yo creo que ha sido una noche hermosa, bien hermosa, que nos ha llenado el espíritu de esperanza por un mundo mejor. El otro día el pastor preguntó, volver a la normalidad. ¿Y sabes qué me recordé? Al pueblo de Israel. ¿Qué pasaba el pueblo de Israel? Se iban haciendo lo que querían, venían, hacían un pacto, todo estaba bien, peaches and cream,
y después volvían a irse y después volvían a hacer otro pacto y pisan aquí otra vez. Pues mire, básicamente es lo mismo que estamos pasando ahora. Ahora todo el mundo quiere ir a la iglesia, ahora todo el mundo quiere orar, porque los zapatos aprietan. Pero solamente Dios conoce los corazones. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser mejores personas. Que nos ayude a mirar los corazones y no los colores. Mirar el alma de cada uno. Porque nos amamos. Y que el amor de Dios fluya a través de cada palabra que decimos, de cada acción que hacemos. Porque esa olla de presión cuando explota, pasa lo que está pasando ahora. Pero todos los que murieron cuando el Ku Klux Klan, nadie se acuerda de ellos. ¿Alguien se acuerda de Martin Luther King ahora? Porque ya se habló de él. ¿Alguien habló o piensa en Gandhi, que llegó a la libertad sin tener que derramar sangre? Y dio un Jesús que murió por nosotros, que prefirió morir en la cruz. Amén. Ahora le voy a pedir, en este momento le voy a pedir a Kemly. Sabes que para mí se me hace difícil decirle la pastora Kemly Rhodes. Kemly es como mi hija, yo la amo entrañablemente. Y le voy a pedir a ella que tenga la oración final y luego tendremos un himno. Oramos, mis amados. Y que este amor que nos une sea el que nos ayude en esta noche cuando nos acostemos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Parte de la indignación, pero también demos gracias a Dios, porque hay esperanza y cada uno de nosotros está haciendo la gran diferencia en nuestras familias, en nuestra comunidad. Que esta noche podamos reflexionar sobre esto y pedirle al Señor que nos dé su amor, su gracia y sobre todo su misericordia, porque todos somos uno. No tiene nada que ver a veces con el color, porque por lo menos acá, en Estados Unidos, llega un puertorriqueño, mis amados, y se ve negro. No lo ven blanco. Todos somos iguales. Señor, gracias te doy por mis hermanos. Oh, gracias, Señor, por esta noche tan preciosa, porque hemos sentido tu Espíritu Santo a través de las palabras de tu siervo. Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo está haciendo una obra muy especial en este tiempo. Señor, gracias porque, aunque vemos las situaciones que están pasando, qué bueno es saber que todo obra para bien para aquellos que te aman. Señor, y que todas estas experiencias van a traer, oh Dios amado, cambios, transformaciones que hace muchos años, Señor, se han estado luchando. Sabemos, Señor, que todo esto que está pasando no es en vano. Tú tienes propósito en cada uno de estos aspectos. Te pedimos, Señor, que como cristianos ayúdanos, Señor, a amarnos, a perdonarnos. Oh, Señor amado, y que podamos tener tolerancia con aquellos que son diferentes a nosotros. No tan solamente del color, sino de la actitud, de la edad que muchas veces discriminamos por el color del cabello, por la forma en que caminan, por la forma en que visten, su posición social. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo quebrante nuestras vidas y nos ayude, oh Señor, a reconocer que si decimos que somos cristianos, que también tu Espíritu Santo dé testimonio primero a nosotros y nos ayude a llevar ese ejemplo de paz y de esperanza. Permite que esta noche es una noche muy especial. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Que la bendición tuya, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que Jehová nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén.
cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está